Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes, Deiva. Desde hace tiempo te teníamos en la mira. De verdad, gracias por aceptar esta entrevista, esta platicadita contigo. Lulu, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, pues mira, siempre empezamos con una pregunta que Lulu me dice, ¿por qué siempre empiezas con preguntas profundas? Pero yo digo, pues es una pregunta que ya cada quien decide hasta dónde contar, ¿no? Entonces, la pregunta inicial, ¿quién eres, Dave? ¿Qué nos contarías? Bueno, yo típicamente te diría, soy una apasionada por la vida, por la psicología positiva. He estado en recursos humanos durante muchos años. Oye, no sé qué estudiaste. Sí, soy licenciada en recursos humanos. Ok. Tengo una maestría en desarrollo organizacional y humano y una segunda maestría en derechos humanos internacionales con un enfoque a prevención de la violencia. Yo no sé. Eso explica Eh, muchas cosas. Sí, sí. Esa es mi formación y bueno, pues ¿quién soy? Soy mamá de 2 peques de 21 y 23 años, de 3 mascotas, preciosas y un esposo que me ha acompañado durante toda esta vida, porque ya no me acuerdo cómo es estar soltera, como 1500 años casada, feliz y pues esa soy. Qué bien, qué bien. Oye, no sabía de lo de la maestría. ¿Hace cuánto que estudiaste la maestría? Justo acabo de terminar. Ah, De hecho, tengo que ir en marzo por mi título a España, entonces estoy en proceso. Está padrísimo, la verdad es que una maestría que previene violencia de género con un enfoque de derechos humanos, eh, te abre caminos distintos, no solo en regulación, sino también en forma de ver los contextos organizacionales, corporativos, legales, sí te abre un panorama diferente. me imagino. ¿Y qué fue lo que te llevó como a querer estudiar? Pues ha sido súper interesante. Estuve yo trabajando para Flex en el área de compliance O sea, y en un tiempo estuve más o menos como 2 años y medio, 3 años haciendo investigaciones en Estados Unidos y Canadá. Y entonces, quien era el líder de allá se llama Sharon Johnson. Eh, Tenía una manera de ver la vida tan interesante eh, que nos hacía entender el derecho como un principio regulado de factor humano. Y entonces me empezó a emocionar como ve esto y el título y el libro. Y entonces me empecé a incorporar un poquito en el derecho, primero derecho laboral y luego me fui especializando en cuestiones de género, y luego en cuestiones de prevención de la violencia, y luego en investigaciones que tienen que ver con discriminación, investigaciones que tienen que ver con derechos humanos, pero también con muchísima legislación por todos los estados que veíamos. Y, y pues aquí me verás, siendo de esas que disfrutan el lado de la lectura y también el lado de hacer unas investigaciones, pues, con más fuerza para dejar un legado a las compañías en donde estamos. wow. No, y me imagino de todas las historias que has. Es como chismecito. Sí, pues sí, Ese claro. ese chismecito. Siempre has estado en el área de recursos humanos. Sí, siempre he estado en el área de recursos humanos, ayudo a algunas corporaciones a hacer investigaciones, algunas corporaciones globales, y las investigaciones es súper divertido. Puede ser, Bueno. puede ser, fíjense bien, puede ser desde un tema de acoso sexual, un tema de acoso laboral, un tema de legislación, un tema que se ha desbordado de las manos o un tema algo más serio como puede ser un robo, un fraude, eh, protección de la marca. Mm. Entonces tiene muchísimas variantes. El mundo de las investigaciones, si bien es conocido y muchos expertos lo hacen, la verdad es que son muy pocas las compañías que tienen posiciones especializadas para conducir investigaciones con todos los protocolos de INS. Pero además son temas que se manejan con mucha discreción, ¿no? Claro. Con mucho cuidado, porque Es que hay una implicación tremenda sí, sí. y tremenda. Fíjense, les cuento algo que para mí ha sido un detonante muy importante ese tiempo. En una organización en donde nos estaban especializando,
nos mandaron a hacer una investigación. Entonces yo recibo el caso y cuando empiezo a hacer la lectura antes de contactar a la persona involucrada a la que se le estaba acusando, eh, hago la reunión, le mando el mensaje, le digo, oye, pues quiero platicar contigo, quiero entender qué sucedió. Nos quedamos de veras de cuenta en 2 semanas, porque él no podía por su agenda, por viajes, por lo que quieras, y la persona se suicida. Uy. La persona es él. Ajá, Ok. ¿A quién estabas esperando? a quien estaba esperando para la entrevista. Ok. Y entonces, parte de los aprendizajes fue una acusación, él se enteró de la información de forma inadecuada, un mal manejo. Claro. Y hay otras implicaciones incluso para las organizaciones reputacionales que son tremendas. O sea, yo ahorita te digo la afectación que para mí es el privilegio más grande que es la vida, no la protección de la Claro. persona. Pero hay otras implicaciones que tienen que ver con reputación, que tienen que ver con, pues, con proteger una marca. Y Claro. es como en este balance, sí, el resultado es interesante. Así mi vida. Tus acomodas. Sí, No, ay, es que sí está. ah, Tienes razón, porque pues toda historia tiene muchos ángulos Claro. y definitivamente cada vez que hay una acción que atenta contra los derechos de cualquier ser humano, pues no es nada más a esa persona la que se está viendo implicada. Hay toda Es como una iceberg. una ola. Ándale, es como una iceberg. y ahora con el tema de las redes sociales es más retador esto, ¿no? Más complejo de cómo se maneja la información, qué procesos, ¿no? Y, o sea, el tema de redes sociales, el tema de generaciones a bordo, el tema de derechos y el tema de la evolución de la sociedad en su manera de tener el contexto de ética, de lo correcto, de lo incorrecto, eh, toda esta multiculturalidad que Sí, hay un tenemos, montón de factores. sí son una serie de factores que lo vuelven muy interesante. A mí me ha ayudado muchísimo tener las bases de estar en recursos humanos Claro. para tener un contexto laboral, un contexto organizacional, pero lo vuelve muy bonito hacer proyectos o hacer investigaciones que dejan una historia positiva, personas que realmente les sucedió algo y que eso ha servido para cambiar Mm. un protocolo, para cambiar una atención, para prevenir. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los casos de prevención de acoso sexual, ¿no? No, los casos de acoso sexual sustentado. Y sucede ese evento lamentable, tristísimo, eh, y entonces esto detona que se implementen una serie de acciones en donde tomas a la víctima y le dices, a ver, ya esto no lo podemos cambiar, y sucedió, ¿no? Pero tú sí me puedes ayudar a cambiar para que esto nada más pase a nadie. Ujú. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué me recomiendas? Mm. Y entonces recorrer este mismo camino eh, con la que fue la víctima, pero con otra perspectiva, es súper enriquecedor y dejas protocolos súper bonitos y pues eso me he dedicado estos últimos años. La verdad es que es un camino divertido, un camino distinto, que también tiene que ver con personas y con la dignidad de las personas, para dejar un mejor mundo, que creo que es. Ayer estaba platicando con, con mi médico, con un médico. Bueno, y su hija también estudió medicina y otra hija estudió psicología. Y me estaba diciendo que su hija está muy, muy interesada en el trabajo en las penales. Entonces, pero además súper como comprometida y enganchada con lo que ella puede aportar a ese perfil pues de personas. Y yo le decía que qué interesante cómo cada uno de nosotros nos vamos sintiendo así tal cual identificados con un área o nos jala la atención o creemos que podemos hacer la diferencia en la vida de alguien. Y hay escenarios muy complejos, o sea, pues pensar en todas estas personas que por X o Z razones están en una cárcel, sobre todo cuando son cárceles de Claro. seguridad y todo.
pero, pero en el contexto en que tú te mueves, siento como que uno esperaría que el ambiente de trabajo sea un lugar donde te sientes seguro, donde te sientes segura, donde vas porque quieres aprender, Sí. porque quieres aportar, igual que en las escuelas o igual en cualquier contexto que está diseñado para que convivamos. Entonces, pues estás trabajando con esta parte de lo que se enferma o de lo que se convierte tóxico o de lo que no debería de pasar, pero pues si ya está pasando hay que resolverlo. ¿Y eso cómo lidias con eso? Ya sé, Sí, ¿cómo lidias con sí creo eso? que son conversaciones difíciles Sí, sí, sí. y que hay que aprender, perdón, este, y sabes qué? Que he encontrado la manera, desde recursos humanos lo aprendes a no involucrarte. Sí, porque Resuelves si no te Es involucras. que sí, como sí, ¿no? psicólogo, eso es lo primero que tienes que aprender, ¿no? Esta línea de yo estoy aquí, pero la responsabilidad la tiene el otro. O sea, no soy responsable de la vida del otro. Sí, pero Pero sí, sin embargo, a mí sí me gusta, fíjense algo, que primero es como me gusta ser muy sistemática, pero también cuando tengo un punto de quiebre donde no sé para dónde Mm. y donde no sé cuál es la decisión más justa para todas las partes, siempre tengo un ángel o un demonio ujú, con el que hay un NDA que puedo compartir las Que sí. cosas Sí. y perspectivas. Me gusta mucho tomar la visión de una mujer y de un hombre. Eh, Cuando tengo, por ejemplo, un caso y paso, por ejemplo, un caso, voy a decir el más sencillo, ¿no? Que es un caso de acoso sexual. Es más Eh, sencillo. sí, porque haz de cuenta he llevado a lo mejor 1500, Sí, 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 sí. casos. Sí, sí. Ah, que ya sabes cómo proceder. Ajá. Sí. Y que tengo ya un criterio más o menos formado, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hay condiciones similares en donde le planteo a un hombre, oye, esto es lo que encuentro, más esto, más esto, más esto, ¿cuál es tu perspectiva? Y a una mujer, esto, más esto, desde la perspectiva legal, humana, lo que debe ser el ideal, los valores de la compañía, eso lo vuelve, imagínate que es oro, Totalmente. porque compartir siempre dos perspectivas Sí. como que enriquece mucho. De repente el juicio como investigador, como investigadora en este caso, tienen las pruebas, y si nada más te remites a las pruebas, de repente no estás viendo el todo. Claro. Oye, me quedé enganchada con lo de NDA. ¿Cómo defines? Es el Non-Disclosure Agreement para no revelar nada de información, o sea, Ok, que la persona le autorices acceso a esa información ok. Sí. eh, para ese momento y pues tiene cláusulas legales si alguien revela algo. Ok. A eso me refería. Oye, cuando al principio dijiste que haces investigación, mi mente se fue por la investigación académica. O sea, dijiste, es que es Sí. padrísimo hacer investigación. Y yo dije, ok, ¿no? Uno la sufre en la tesis un rato. No, y hay quien se enamora de la Claro. investigación, Sí. lo sigue haciendo. Pero mi mente se fue para allá, ve mis sesgos. Y ahora que te escucho, pues es una investigación tal cual como Laboral. ajá, laboral y con estas connotaciones de lo legal, de buscar evidencia de que de alguna manera debe haber un paralelismo, ¿no? En usar un método para encontrar quién dice la verdad o quién tiene la razón o cuál es la historia detrás de ese evento. Sí. No. Sí, es interesante esto que dices, porque también creo que el mundo de la investigación para doctores en el grado académico también creo que es súper interesante. No, yo no soy súper apasionada de eso. Y ahora terminé la maestría y luego me tocaba pensé que iba a hacer tesis, afortunadamente no. Y sí estaba súper agobiada, yo dije: "Ay, tengo que hacer una investigación". Y por eso le he dado 2 vueltas al doctorado, por eso me metí en una segunda maestría. No, pero No, pero con todas las investigaciones y ahorita que estás enfocado, podría ser un tema. además, Doctorado. Sí, además las competencias que te oigo, o Sí. sea, lo que refleja lo que nos estás compartiendo, pues son esas competencias de tal Sí. cual del investigador. Total. Nada más. A mí se me hace emocionante la búsqueda, lo que ay, me atora es todo este lenguaje que uno tiene que utilizar cuando documenta los resultados, cuando Sí. quieres publicar un paper. Y que lo entiendo, pues eso es Sí, un nivel. contexto y Claro. así debe de ser
la manera como se expresa, pero me hace sentir como constreñida. Es lo mismo, es lo mismito. Imagínate que para una investigación tenemos que construir un reporte con resultados legales y laborales Ok, y con una recomendación de medidas disciplinarias, ok. en donde hace el contexto legal para proteger a la compañía, pero también para tomar las acciones adecuadas para lo que implica. Entonces sí tiene ciertas cosas iguales, pero creo que son distintas en su esencia. Nuestra conclusión es que sí puedes ser un doctor. Muchas gracias, acepto. Oye, digo, y con esto que estás mencionando, o sea, a mí se me hace todo lo que haces, ¿no? A nivel laboral, que tienes un conocimiento y una experiencia tremenda también por los diferentes tipos de industria en los que has estado, en el área de recursos humanos, ahora también en temas de investigación, derechos humanos, o sea, entonces con esto quizá a lo mejor es difícil, ¿no? Como que sintetizarlo, pero ¿cuáles han sido dos, tres experiencias o aprendizajes más significativos que has tenido a lo largo de todo este recorrido laboral que has tenido? Miren, en factor humano me ha tocado algo padrísimo. Creo que de las cosas que mejor me marcaron, muchos años fui gerente de felicidad Ándale, Ah, sí, es cierto. qué bonito ¿Te puesto. acuerdas que Blanca nos había dicho? Sí, Blanca, y en la que posición existía. de gerente de no podemos felicidad generar esa posición. Ese le gustó desde que se lo dije. era súper hermoso y yo me divertía padrísimo. Pero literal, así, La verdad, mi gerente de chamba, felicidad. les voy a decir que ahora sí que hasta cómoda me pongo. Mi chamba era que nos evaluaran con 5 en una plataforma de empleo que es Ok. Glassdoor. Estuvimos, bueno, en el tiempo que yo estuve ahí, Sí. siempre evaluados en 5. 5 siendo lo mejor en 5, obviamente. 5 de 5. Ok, 5 de 5. Ajá. Y entonces teníamos que generar de cada 10 momentos que vivía un colaborador, 7 u 8 tenían que ser buenos. Ok. Entonces nos dedicamos a generar momentos bonitos Ok. Como por ejemplo. en las Sí, por favor. juntas, en las juntas, Ok. cuando lo recibíamos a la salida, a la hora de comer, Tener como detalles. algunos días barras libres, algunos Ah, días mira. algo de gestión de cultura. Bueno, barra libre teníamos siempre a partir de las 2 de la tarde, días de pizza, días de... O sea, siempre Era a más partir de allá, las 2 de la ajá, tarde tenían barra libre. era más allá de la barra libre. Sí La creo, convivencia. Ok. sí era una convivencia sana, era una convivencia respetuosa, es trabajar mucho con valores, es trabajar mucho en formación. Y creo que la suma de esto a mí me marcó de una manera padrísima para ver factor humano con un proceso de relaciones laborales positivas, con un proceso de atracción de talento positivo y era a través de la recomendación. Siempre había una terna de candidatos disponibles para ingresar a la industria. La verdad era padrísimo. ¿Qué empresas tienen gerencia de felicidad? Fíjate que no sé, porque la verdad no sé, creo que hoy lo más parecido es algo como, no sé, yo creo que es talent management, pero pues es gerenciar el talent. Pero En ¿en qué realidad empresa no es, tuviste esa posición? se llama Unosquare, Ok. sí es de tecnología. ¿Y a quién se le ocurrió eso? ¿No sabes? O sea, no sabes la No historia sé, de... no sé, pero era súper divertido porque luego yo tenía el día de la dona, el día de la competencia, y luego me acuerdo perfecto que de repente entre los desarrolladores tenían un problema y decían, te lo vamos a discutir esto en un partido de ping pong. Y, o sea, eran unas discusiones súper Nos severas. hubiera servido perfecto para la clase de ayer, ¿o no? Sí. Suena bueno. Sí, Este, eso creo que es una de las experiencias que marcó mi vida. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve casi 2 años. Ok. Y de ahí, otra cosa que marcó mi vida justo fue, por lo que me fui a compliance, algún tema en cuanto a ética. Ok. Me pasó un evento no tan padre. eh, es más que ni siquiera quiero desgastarme en comentarlo, pero yo dije, no puede ser que no se haya hecho una investigación a fondo, no puede ser que no se Mm, haya tomado acción. Renuncio yo a esa compañía y entonces digo, sí me encantaría a mí hacer la diferencia ok. con un proceso de investigación laboral. La mejor manera donde pues es en compliance. ¿Qué tengo que hacer? Y me empecé a preparar, a preparar, a preparar y fue por lo que luego caigo en esta área. Entonces,
Sí creo que hay cosas que nos marcan, eh, en términos de hacer las cosas bien, de dejar huella, y otras cosas que son muy bonitas y divertidas, Ujú. eh, pero que no dejan tanto impacto a largo plazo, porque Mm, generas momentos pequeños, sí, pero no sistemas. claro, O sea, generas a lo mejor claro. una cultura, pero luego cuando entra un tema de legislación o las cosas que no son tan padres, sentí que estaban cortos y bueno, esas son creo que 2 experiencias que a mí me han marcado, eh, para hacer cosas distintas en el ámbito profesional. Qué interesante. O sea, y aparte de eso, o sea, has estado como que en diferentes enfoques, ¿no? En el área. Estaba pensando, ¿realmente se distingue la industria de la tecnología por estar más avanzados en estos temas? Yo creo que, eh, fíjense algo que lo voy a decir de forma muy respetuosa. Sí creo que la diferencia es que la industria de la tecnología típicamente tiene gente muy joven Sí, Ajá, y que tiene una flexibilidad sí, mental y de liderazgo que okey, en otras industrias no digo que no exista, pero que es complicado. sí, Y al ser tan, dale, y dale, claro. y esto sí funciona y esto no lo funciona, y quítalo y intentan, al ponlo, menos lo intentan, o sea, aquellas estructuras rígidas, inflexibles, de existen 4 niveles, existe un nivel y no hay nadie más. ujú. Es que ve, cuando ponemos ejemplos en clases acerca de justo estos elementos que hace que la cultura organizacional sea más sólida, que la gente se sienta con mayor ownership, que estén más comprometidos, que pertenezcan. ¿Cuáles son las típicas, empresas y la industria que se van los alumnos? Porque es muy llamativo, ¿no? Sí, Automáticamente se van con Google, con Apple, y les dices: "Oye, a ver, espérate, pues también lo global, pero vente aquí a lo más cerquita". Ah, pues Viceland, ¿no? Porque de alguna manera van sí, es similares. replicando, bueno, Flex también, van como replicando, eh, eso que funciona en lo global y se lo traen a lo local. Local. Y es muy atractivo lo que decías, no, pues es que juegan Big Four, no, es que tengo una barra de alimentos libre, no, el daycare, no, y empiezas a ver todo eso que te ofrecen, pero pareciera que está muy asociado con esa industria. Sí, está muy asociado, aunque debo de compartirles, sin mencionar la marca, eh, tengo apenas 5 meses que ingresé a una industria que me tiene gratamente sorprendida. Mm, Fíjense que en esta industria que he ingresado, me he encontrado una nobleza de las personas que forman parte de la organización, mm, y no sé si tiene que ver con la localidad, pero es algo que yo no veo acá en Guadalajara, o hacía muchos años que yo no lo veía en la industria electrónica. Eh, Otra forma de convivir, otra forma de apreciar a la compañía, de cuidarla, de esmerarte por tener un resultado, que me ha encantado. Fíjate que justo la semana pasada, es ahora martes, no, no, el jueves, tuve la oportunidad de ir a Arandas, am, a, a dar una charla, me invitaron a una charla como parte de el reporte de resultados de una ONG Ujú, que está haciendo cosas increíbles, increíbles, y sé que lo que implica para cualquier ONG, pues ayudar en cuestiones de salud, y ahora se están enfocando mucho en salud mental, guau. y con mucha conciencia de responsabilidad social, y la presidenta de esa ONG, pues tiene una empresa en la industria tequilera. Y y también esa es otra área en la que, por ejemplo, no sé, si pensamos en todo lo que ha hecho Cuervo en relación Cuervo haciendo alusión a Cuervo por los más de 200 Ujú. años que tiene de existencia, y cómo se ha transformado todo el entorno mm. de la ciudad, y cómo tienen acciones de responsabilidad social y todo, que eso esa es una industria, como dices, más cercana al contexto de Jalisco y que te hace sentir muy orgullosa. Y y yo creo que también tienes razón, cuando hay una industria que de alguna manera representa los valores de una región, Ujú. también uno descubre cosas distintas, ¿verdad? Yo he descubierto, imagínense que mi vida
ha sido descubrir. Yo, de verdad, todos los días, se los juro, me despierto, escucho distintos podcasts cada día para prepararme a lo que estoy viviendo. Sí ha sido un cambio el tener el valor de poderme cambiar de profesión que venía desempeñando durante 25 años y hacerlo bien, con ganas, divertida, tratando de aportar el mayor de los valores a la industria que tanto honro, a la que yo represento y a las personas que en su momento claro. una decisión mía conviene, requiere muchísima flexibilidad mental y aprendizaje, lectura y horas de análisis. eh, pero estos últimos 6 meses, híjole, me han hecho disfrutar tremendamente y estar profundamente agradecida con todo lo que me falta aprender. Este año cumplo 50 años Ah, y, y me doy cuenta que, todo este camino ha sido una evolución de lo que antes sí se permitía en la industria y lo que hoy ya no se permite. En factor Es que humano, en están tocando dignidad. cambios tremendos. A mí me ha tocado desde ponte la faldita, porque aquí las mujeres vienen con faldita y tacón, Ajá. Y sí que el jefe fumando. sí, claro. Hasta en las escuelas, ¿te Claro, acuerdas? en todos, Antes en el avión, usaban no, en el avión. Pues sí, pero en una escuela, ahora lo pienso y digo, ¿cómo un profesor fumaba O sea, dentro sí, del salón? pues es que sí, para mí sí, imagínate Era en lo una normal. oficina, es que Ah, sí, sí. estábamos 8 en una Claro. sala y el otro fumando claro. y puro. Sí. En un Sí. avión tienes razón, qué pesadilla. Sí. No, es que es horrible. O sea, en cualquier lado, en el carro. No, ahorita no lo aguantamos ni al aire libre. Sí, A no, mí me no, tocó estar no, en, yo. en lugares al aire libre y Mira. que yo digo, ¿Qué le ¿por qué pasa? si está al aire libre contamina? Pero pues Ajá. bueno, pues digo, pobre gente, no algo. Claro. ¿Qué fue? Claro. Sí. Es parte de la evolución Sí, sí, y está. creo que así como con el cigarro, también creo que es con los alimentos, Claro. con la manera de comunicarnos, con la Sí. manera de, pues, de escuchar la música. Ah, Ahorita venía escuchando a White Paper y venían haciendo una. Igual yo. Ay, sí, los ¿Estabas adoro. en lo de los aranceles? No, Ya no, estaba yo en un capítulo donde estaban haciendo un análisis de las micronovelas, Ah, de todo este boom que tiene. No sé si los han visto, pero que es la mejor manera como de enganchar como reels de 1 minuto y que es una pequeña telenovela. sí. Digo, ¿cómo ¿Cuál es? Dices, por ejemplo, en te sale Facebook una que te historia? cuentan una historia y te la dejan en la mitad. Ajá, y que Y le que das- todo el mundo se enoja. ¿Por qué no le sale? No, si tú le das clic, te lleva a una plataforma. Ok. No he Y llegado. entonces, yo tampoco le he llegado a dar clic, pero ahorita justamente lo que decían es que es una tendencia, como la gente, mucha gente ya no está aguantando ver una película Sí. de 2 horas. No me digas eso. Sí, está Claro, tremendo. se desesperan. Pues porque crees que en las clases Sí, son tenemos niveles que de ansiedad hacer tremendos. malabares. No aguantan una película Sí, de no. 2 horas. Sí, ¿no? Imagínate lo que entonces. Imagínate. Es que por eso es tan atractivo todas estas plataformas en donde le puedes Claro. adelantar, Claro. ponerle una velocidad de 2. Sí, sí, sí. Claro. Confieso que sí lo he hecho a veces. Yo siempre mis audios de WhatsApp están a 2, pero digo, pues qué mal. O sea, que estamos llegando. Hay que ver cómo nos seguimos a 2K. Ok. Pues es parte de la evolución, Sí. creo, de Pues sí, sí otro nivel de te ansiedad. ha tocado mucho. De, Mira, espérate, venías oyendo eso y Venía escuchando eso Ujú. y me doy cuenta Ujú. como de toda esta manera en que va evolucionando Sí. el mercado con mayor rapidez, mayor consumo, no sé si mayor conciencia o una conciencia distinta. déjame de conciencia distinta, me gustó. Eso está bien. Sí, fíjate, yo cuando entró es que es bien curioso cuando hay algo que realmente rompe mis esquemas mentales. No solo rompe mis esquemas mentales, me llega totalmente a lo Emocional. visceral. O sea, lo siento en todo el cuerpo, así como, esto no me gustó, o en esto estoy en desacuerdo. O sea, como algo, perdón, esto no encenderá a nadie, pero por ejemplo, algún tipo de música, es que el Claro. reggaetón, por ejemplo, el reggaetón.
que sé que no es todo, pero esta música en la que explícitamente te describen el acto Cositas. sexual, ¿no? Pues cuál cosita, te describen el acto Todo. sexual, literal con pelos y señales y no, y lo está cantando y lo está, y sé que lo están bailando y sé que lo están repitiendo niñas, niños, jovencitas, es como que todo mi cuerpo algo le pasa, ¿no? Así como, de verdad, eso estamos cantando, eso estamos oyendo y me mueve mucho. Pero también puedo pensar en cómo en cada época hemos criticado la música o Claro. la generación más madura Ujú. ha criticado la música, como en algún momento criticaron a los Beatles, que ahorita a lo mejor eso puede sonar como estoy comparando a los Beatles con el reggaetón. ¿Por qué no? Ahora quién se En su las momento. vestiduras. Pero en su momento la gente decía, ¿qué están cantando? ¿Qué están diciendo? Y acaba siendo, como dices, una manifestación de toda Claro. Evolución de la conciencia. ajá. Pero pero cada generación pues está aportando algo distinto y tienes razón, o sea, al final de cuentas, pues algo hay detrás de por qué resulta atractivo o permitido, porque se vuelve tan viral escuchar o cantar o bailar con esa Con ese tendencia ritmo. musical. Sí. ¿Sí? Sí, es ir viendo, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo la Que nueva está generación? ¿Qué te está reflejando, diciendo que la está sociedad? Sí. reflejando. Eso es interesante. Pues Órale, nueva generación y ni modo de no responsabilizarnos de que somos los que estamos formando. claro. De algún lado soy yo. Sí, Sí, ¿Quién lo totalmente. sabe nunca? ¿quién es responsable? Oye, y en toda esta trayectoria, o sea, no sé, si quieras compartir algo relacionado con la parte laboral o algo personal, pero obviamente que así como mencionas, ¿no? Muchos momentos de mucho enriquecimiento, momentos retadores, momentos difíciles que has tenido a lo largo de puede ser trayectoria profesional, trayectoria personal, ya que mencionaste que ya vas para los 50. Mira, yo creo que un momento muy difícil para mí, en el 2018, mi hija tuvo un derrame cerebral. Y en ese momento yo era gerente senior de recursos humanos. ¿Cuántos años tenía ella? Ella tenía en ese momento como 14 y fue un momento, imagínense que fue para mí duró varias semanas en coma y estábamos peleando, bueno, ella estaba peleando por vivir y nosotros de alguna manera pensando que ya no iba a resistir, ¿no? Y entonces, para mí lo veo como 2 historias o 3 historias paralelas. Una es ella enfrentándose a esto, otra es Deiva con la posición gerencial, con todos los problemas del día a día en la operación, en una industria de la manufactura en donde se maquilaba productos para Tesla, Ok. donde el tiempo no paga, Ujú. eh, en revisiones contractuales, revisiones de sueldos y salarios, temas de talento, gestión de sueldo, o sea, gestión de todo, ¿no? Y por otro lado, una familia que estaba enfrentando una situación compleja, donde todos los días tenías que tomar decisiones de conectarla, desconectarla, Ay, ponla esto, agua en los pulmones y tiene una neumonía y o sea, no sobrevive, prepárala, la van a desconectar. O sea, es muy complicado. Yo creo que esta sensibilidad, yo me pongo a pensar, en ese momento, a mí me dieron las 3 primeras semanas, ¿no?, ok. de permiso. Y luego me acuerdo que mi jefe me decía: "Ve lo más que puedas y regrésate cuando sea necesario". Y yo me acuerdo que yo regresaba a la oficina, me la pasaba llorando en el baño y regresaba, y entonces no entendía los problemas porque estaba más preocupada por si mi hija vivía o no, pero también necesitaba un seguro de gastos médicos mayores. Y entonces creo que ninguna persona deberíamos de tener la necesidad de tener que tomar decisiones gerenciales cuando estamos enfrentando una situación así.
Yo ahí me cambié incluso de industria para poder tener un poco de mayor cercanía y mayor tiempo, no tanto operaciones. Ujú. Pero sí creo que es un tema que me costó mucho entender la manera incluso de ver recursos humanos, de ver las políticas de la compañía, de entender que somos cuidadoras, incluso la manera en cómo yo distribuyo mi tiempo y la manera en cómo tomé decisiones, porque a lo mejor cuando mis hijos estuvieron chiquitos, yo no los enseñé a caminar ni a comer, los enseñó mi mamá o mi suegra, Mm. que valoro y aprecio muchísimo. Pero hoy, cuando entraron a esta situación mi hija, el volverle a enseñar a caminar, el acompañarla, ella perdió parte de su vista, Okey. y entonces también vivir con una situación de discapacidad en el ámbito educacional, te hace empezar a ver el mundo de manera distinta y empezar a hablar de inclusión, y empezar a hablar de la educación desde la perspectiva de qué cambios o adecuaciones requiere para una persona que tuvo un derrame cerebral, cuando el cerebro no está tan estudiado, Ujú. ujú, cuando no Sí, no. sabemos todo lo que le pasó y todas las afectaciones en memoria, al final ahorita es algo que yo cuento de manera muy sencilla. Afortunadamente ella está bien, pero esto fue un impacto tremendo, tremendo para mi forma de vivir, de renunciar a muchos de mis proyectos, eh, y que algunos todavía me duelen, o sea, que ya no hubo vuelta atrás y digo, bueno, eh, esto es lo que tengo que hacer para que ella esté bien y acompañarla a todas sus terapias y hoy, pues, ya me dejó. Ay, se me fue. Se logró, se logró. Se me fue el intercambio, se logró. Y bueno, pues aquí estoy ahora disfrutándola de otra manera, pero sí creo que en su momento fue muy doloroso. Fíjate que l cada experiencia, cuando la vives con conciencia, porque la viviste o la vivieron como familia, por lo que percibo, Sí. con mucha conciencia en este encontrar de qué manera hacemos lo que se tenga que hacer, y a medida que el resultado fue siendo positivo, Ujú. positivo en el sentido de que tu hija se recuperó y que hubo que acompañar, en esa medida que vamos tomando decisiones conscientes, pues definitivamente cada decisión implica renunciar a algo. Mm. O sea, es decirle sí a esto, porque en este momento esa vida, esa persona, es lo más importante, pero hay duelos. En un episodio anterior hablamos de cómo cada decisión implica que renuncies y que hay un duelo. Ujú. Y y afortunadamente nos estás contando una historia con un impacto trascendente, no solo para tu hija, sino cómo ese aprendizaje te está ayudando a abrir caminos para otras personas en relación a oportunidades. Porque la verdad es que se nos olvida que a cualquiera nos puede A pasar en cualquier cualquier momento. Sí. Estoy hablando de una niña de 14 años que vivió una experiencia tan fuerte, pero ninguna sabemos si un golpe, un ABC, cualquiera de estas cosas que la vida te pone de repente enfrente y se nos olvida. O sea, hasta que estamos ahí podemos abrir la ventana de la empatía o cuando tenemos a alguien que nos importa. Puede ser un familiar, una amiga, un amigo, puede ser un alumno, una alumna, y justo ese deseo de esto debe ser diferente es lo que acaba haciendo que nos enganchemos en un propósito que va más allá de nosotros, ¿no? Fíjense que justo por ese propósito me puse a estudiar de diversidad, equidad e inclusión. Yo decía, ¿cómo es posible que los procesos académicos no tengan esta flexibilidad? Porque flexibilizaban lo que le convenía al maestro, no lo que necesitaba el alumno. Sí. Sí. Y luego me fui en el ámbito organizacional y acompañé a varias empresas a certificarse ante una legislación local, o bueno, no local, es a nivel México, que es la NMX 025, y fui súper afortunada. Estas, pues ya van 6 compañías globales que se certifican en procesos de inclusión. Yo decía, ¿cómo puedo hacer para que todo esto que me ocurrió
permita que más personas con una discapacidad puedan tener una silla en una organización, en una escuela, sensibilizar en las empresas, en los centros educativos en donde estamos, y la verdad ha sido maravilloso. Yo te puedo decir, eh, en la universidad donde había estudia mi hija, ahora que se fue a Escocia en esta universidad, hablar con un espacio que tenga el departamento de inclusión. Nos falta ese departamento en las organizaciones Sí, todavía. Un departamento que se dedique a incluir empleados, pero que se dedique también a hacer claro, adecuaciones en la parte estructural. mentales, sociales, espaciales, Sí, sí, sí. Sí, como en todos los sentidos, no nada más poner una publicación de todas y todos son bienvenidos. claro. Pero a la hora de la entrevista y a la hora de que, oye, yo tengo, no sé, soy divergente o tengo alguna Ujú, situación ujú. que necesita otro tipo de atención, ahí ya dejas de ser productivo. Entonces, sí creo que el mundo me ha llevado por este camino. Pero ¿sabes qué? Day es muy, para mí es muy grato observar la flexibilidad con la que te mueves por la vida. Así O es, sea, es una de sus cómo, características. porque mira, por un lado, has hecho un recorrido laboral de industrias, de especializaciones, y en cada pedacito que descubres te apasionas y te echas el clavado para fondo. Pero por otro lado, ¿cómo es que desarrollaste, lo voy a decir en términos más psicológicos, cómo es que desarrollaste esta mentalidad de protagonista cuando podrías tener un montón de Sí, motivos para vivirte sí, totalmente. como víctima en el sentido de esto es muy doloroso, ¿cómo le hago? No sé, todo este combo que a veces Sí, acompaña a nuestro género, de las culpas, de ¿qué hago? ¿Cómo distribuyo? ¿A qué me dedico? O sea, te escucho y escucho un ejemplo de alguien que dice, hey, esto estoy viviendo y pues lo tomo ahí, lo tomo y empiezo a resolver. Me imagino que en algún momento, pues, te has caído, en algún momento, pues, mismo que no haya dolor, que no haya duelos, o como decías, pues, me encierro en el baño un rato, lloro y luego salgo, pero no te quedas atorada, ¿de dónde? ¿Cómo se ¿Sabe formó? sabes qué creo? Fíjense que hace tiempo tomé una certificación en psicología positiva mm, y sí creo que tengo algunas fortalezas de carácter y una es la curiosidad. La curiosidad es sí, el apetito de la inteligencia, Y dicen y los filósofos. y sí creo que la curiosidad me lleva a aprender y a seguirme preparando todos los días, pero también no me gusta ser víctima. No, sí, es evidente. No me gusta ser víctima y siempre me gusta transformar. Creo que estamos todo lo que me ha pasado lo he visto desde el amor. Okey. Me ha tocado transformar industrias con amor y todos los días yo soy súper creyente y yo siempre le pedí a Dios y yo creo en la Virgen y decía: "Solo enséñame para qué", ¿no? Enséñame para qué y esto cómo lo puedo capitalizar y, eh, me ponía y soy súper apasionada también en la lectura, en el aprendiz. Me gusta mucho entrenarme, pero también me gusta mucho acompañar a mi hija y a mi hijo y decirles, qué sigue, cómo esto para dónde nos lleva. Con mi hija, fíjense, cuando ella estaba decidiendo dónde se va de intercambio, me decía: "Mamá, necesito francés". Se certificó, ¿no? En el avanzado de francés, y yo le decía: "¿Es neta que quieres en francés?". Y cuando me acuerdo que le hice esta pregunta, me dijo: "No, quiero en inglés". "¿Y por qué estudiaste francés?". No sé, Por curiosita, por te salió a la curiosa. madre. Sí, creo que tiene que ver con eso, y creo que entre más amor le metamos a este mundo, podríamos ser personas más compasivas, podríamos ser, personas que transformemos desde la raíz lo que nuestro México requiere y nuestro mundo requiere. Eh, sí creo que necesitamos más amor en todos los sentidos. Fíjate que esta parte de la fe, ahorita que estaba escuchando de la fecha en la que mencionaste que Ujú, sucedió este evento, me acordé que yo no te conocía cuando estabas viviendo eso, pero como estábamos las 3 en la misma ujú, empresa de consultoría,
en Remos. Sí. Ujú, Me acuerdo que en el chat que tenemos de Remos había mucha oración por ti, por tu hija. ujú. Yo no sabía quién era, o sea, no sabía quién Sí. eras, no conocía a tu hija, pero, pero algo que me gustó en pensando otra vez en los valores de una cultura organizacional, pensando en esta que compartimos las Sí. tres, era que siempre hay un deseo de acompañar y de hacer el bien, tal como Ujú. dice su misión. Y, y esa fe compartida o ese anhelo de que, pues, de que se sanara incluso alguien a quien en ese momento no conocía, se vuelve eso, te retroalimenta también la esperanza, te retroalimenta la fe. Y detrás de eso había mucho amor, porque todas las personas que te conocían, de verdad que Sí. lo que ponían ahí lo ponían desde el amor. Y me gusta mucho, volviendo a este reto generacional, que, que algo que de lo que estamos hablando dentro de las organizaciones es el amor. Ujú. O sea, Sí. sí se ha vuelto un tema. Se Amor ha y vuelto compasión. amor y compasión. O No este empatía, fíjate. No, Ya, compasión. ya va a un nivel más evolucionamos, alto, claro. mucho Ya más evolucionamos. O alto. sea, ya avanzamos. Y bueno, en tu caso, o en el caso también de varias personas con las que hemos platicado, esta sensación del amor divino también es algo Sí. que cobija, pues. Y que también es algo que de repente pareciera que se está quedando de lado, ¿no? O Sí. sea, de repente, Hasta como que no que tenemos una necesidad. hasta eso dice mi marido. Sí. Hasta que no se nos ofrece. Hasta que se nos ofrece, somos, tiene que haber algo superior a Y nosotros ya que empezamos a ayude. creer. Claro. Empezamos a ver, pues, Sí. aunque sea ahí, Ajá. Ajá. pero justo eso también te puede sacar de ahogarte en la experiencia dolorosa y no quedarse uno Claro. atorado en ese rol de víctima. Y vuelvo al rol de víctima porque a ti toca o te ha tocado acompañar a muchas Sí. personas que están siendo literal Víctima. victimizadas, ¿no? Sí. Pero una cosa es que la experiencia te ponga en esa posición y otra cosa es que te quedes atorado en el rol y que no tomes las riendas y te transformes o decidas transformar el entorno, o a lo mejor si ya no se pudo para ti, ayudar a alguien más, o a lo mejor, como decías, generar una estructura donde nadie más vuelva a ser víctima de los mismos antivalores o de los mismos errores de alguien o de los mismos historias fallidas. Ujú. Se me hace como muy importante el como identificar cuáles son los pilares de una mentalidad de protagonista que transforma, crece y se vuelve resiliente. Y que creo que muchas mujeres aportamos con distintos. Fíjense, ayer terminé el libro que yo creo que es con la cuarta vez que lo leo, lo de Mujeres del Alma Mía, Ya no lo he leído. ¿Mujeres qué? del De la- Alma Mía, y lo ¿De estaba, quién es? te lo voy a compartir. Mujeres del alma mía. Y lo estaba leyendo y en la última frase decía, mujeres que soñamos, mujeres que creamos. Y yo pensaba, dije, sí es cierto, Señor, siempre estoy soñando en que este va a ser un mejor mundo. Y sí creo que seguimos creando. Ustedes desde hoy, desde un micrófono, pero desde la transformación del aula, desde la transformación de un liderazgo. Ujú. Todo el tiempo estamos trabajando pues esta energía y estamos pues generando acción, que creo que de esto se trata. Pero sabes que yo escuchando de ahorita con lo que mencionaba también Lulu, o sea, como que voy a hacer mi interpretación, ¿no? De que para mí como que tú tienes muy claro, no sé si es parte de tu misión o de lo que tú buscas, que lo dijiste, ¿no? El transformar, ¿no? O sea, me llamó la atención que digo, qué a gusto hasta dijiste, mira, hasta me relajé. Estabas en la gerencia de la felicidad. Sí. Pero fue muy interesante que dijiste, sí, hice cambios, pero no profundos Sí, no. como los que quería hacer. Que a ver, la verdad, ¿cuántos quisiéramos estar a lo mejor en un estilo así de gerencia de a qué te dedicas a hacer feliz a la gente y lograste los resultados y es decir, sí ayuda, pero quizá a nivel estructural, a nivel, hay cosas más profundas que puedo hacer. Entonces, esa claridad que tienes en eso, eh, pues es la verdad, creo que lo que hay ayuda como a ir trascendiendo más, ¿no? Y creo que también te has topado con situaciones que podrías también llevarlos desde la otra perspectiva de coraje, rencor, Sí, de ante coraje. diferentes situaciones. Y algo de ahí que yo sí me impresiona mucho es que esa paz y esa tranquilidad
no la pierdes. O sea, y puedes estar contando experiencias fuertes que has vivido, pero siempre es cuando ya realmente te das cuenta que ahí no vas a poder, justo lo que mencionaste ahorita, te saliste. Cambias, Ujú. o sea, cambias. Pero tienes claro hacia dónde y como que no te enganchas, ¿no? No, Con no me situaciones que engancho. quizá una persona en tu área ahorita podría estar con un coraje o viendo también todo esto que estás estudiando, pero para que se haga justicia, ¿sabes? Y como que tienes claro esto de transformar desde el amor, ¿no? Y con compasión, de verdad que eso yo sí admiro Muchas gracias, de ti. muchas gracias. Las escucho y me emociono porque sí creo, te voy a decir un ejemplo que siempre lo reflexiono. Sí creo que si vas a un restaurante y pides totalmente enojada que te cambien el platillo, tal vez lo consigas, pero tal ¿Quién vez se te hagan encuentra? algo. Sí, Sí. sí, Pero sí, creo sí. que lo mismo consigues Es verdad. de otra forma y lo consigues con la compasión. Yo no he visto a nadie que consiga más o menos, es decir, he visto personas que hacen reclamos importantísimos en una línea aérea. Me pasó una vez en Atlanta. Teníamos 3 días ahí y estaba un clima de la fregada. Que no pueden volver. No podíamos volar y yo me acuerdo que yo acababa de tener un aborto, días anteriores, me sentía muy mal y me acuerdo que la persona que estaba delante de mí le puso una reclamada a la azafata. La chica le dice: "Es que de verdad no hay vuelos, o sea, tan pronto tengamos noticias te vamos a avisar". Y yo me acuerdo que me acerqué, le dije lo mismo, pero de otra manera. Con tranquilidad. Dije: "¿Sabes qué? Me siento muy mal, de verdad. Quiero llorar, necesito descansar. Quisiera que por favor me consideres en el hotel el siguiente. O sea, necesito dormir, necesito descansar. Tuve esta situación". Y me acuerdo que la chica se me quedó viendo y me dice: "Cuando salgamos por este lado, te vas detrás de nosotros en el hotel, yo busco para que te den una habitación". Me fui detrás de ellos en el taxi, llegué al mismo hotel y al otro día llegué pues, de nuevo al aeropuerto porque había que estar muy temprano, pero descansé como unas 5 o 6 horas. Creo que es el mismo resultado de diferente manera, sin enojos, y creo que es lo mismo en las organizaciones. De repente nos peleamos, nos gritoneamos y todo, y no hace sentido, porque cortas el puente y luego te tienes que regresar. Claro. Es verdad. Y eso en el trabajo, pero Y también nos pasa todo, en la familia. en todos lados, en todos lados, con el vecino, o sea, pues en todos lados. Pues sí. Y es tan obvia esta frase de trata a los demás como te gustaría que trataran, pero realmente en los momentos de crisis es donde sale esta buena fibra de quién eres, ¿no? De lo que realmente te distingue en el respeto a la dignidad del otro, en la compasión, como dices, pues en el querer hacer el bien para todos lados. Sí, de ver que no estamos, o sea, yo ahí me gusta mucho preguntarle como, ¿y tú qué esperas de mí? Y, o sea, ¿y tú qué esperas de mí como para entender? Y como se me hace que es como los aviones, recalculando, recalculando. Entonces, ya cuando la voy cajeteando mucho, así como no era para acá. Creo que es así es. Pero qué padre ver la vida con esa curiosidad y con ese asombro de, pues, cualquier experiencia, incluso aquellas que no queremos vivir porque son dolorosas, porque Claro. son desagradables, porque implican quiebres, también son oportunidades para, pues, para ser mejor a nosotros y a quienes nos rodean. Y eres un ejemplo vivo de eso. Muchas gracias. Sí, totalmente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, Dey, una de las últimas preguntas que yo te quiero hacer, imagínate que tienes un auditorio lleno de mujeres que tienen puestos directivos. Tú debes de tener muchas experiencias relacionadas con temas de liderazgo en la mujer en posiciones directivas. A estas mujeres que tienen posiciones directivas, ¿cuál sería como tus dos ideas principales que quieres que se lleven de esa conferencia tuya? Mm, creo que no debemos de perder nuestra esencia. Creo que es algo muy, muy importante. Las que primero necesitamos conocer.
Sí, Pero bueno, creo que tienes- nuestra esencia de amor, nuestra esencia Ah. de protección, nuestra Sí. esencia, Sí, femenino. nuestra esencia femenina, creo que es lo más bonito. Creo que incluso cerebralmente pensamos diferente y decidimos diferente. Entonces creo que el conservar la esencia, esto sí hace la diferencia. Y la otra, creo que por un lado mantén tu esencia y por otro lado mantente preparando. Me encanta a mí pensar en que las mujeres nos seguimos preparando para, para siempre estar listas. O sea, que cuando llegue la oportunidad estemos preparadas, estemos fuertes, estemos seguras, sin intimidación y con plan B, plan C, plan D, por si esto no funciona, por si esto. Planche es una Ajá. amiga. Luego te Sí, los sí, cuento. sí, o sea, y divirtiéndonos. Creo que luego se nos olvida en este tema de la nueva mujer, como que hemos estado corriendo por trabajar y que por tener hijos y que por la estudiada y que por no sé qué. Y luego la diversión, ¿dónde quedó? O sea, sí creo que nos tenemos que reír más, nos tenemos que ir, a cerrar estas conversaciones en un rico barecito también, tomándonos una cervecita o lo que cada quien se quiera tomar, si es tequila, si es gin o lo que sea, ¿no? Ok. Mm, Creo que también es un nuevo momento de conciencia femenina. Eso es lo que eso es lo que yo diría. Este tema de la preparación para mí es como súper importante, pero también la divertida. Qué padrísimo. No, y sí es clave eso, me acuerdo que Marian Rojas, ahorita escuchándote, me acordé de Marian Rojas que lo dice, que la parte del éxito está ahí, ¿no? Cuando llega el momento, pero que estés preparada para el Claro. momento. Si no, ¿cómo vas a poder aprovechar? Yo creo que es súper frustrante y a todos nos ha pasado que existe una oportunidad tremenda, pero no tienes el idioma, pero Exacto. no tienes el conocimiento, pero no sabías esto, pero no, pero. Sí, totalmente, totalmente. Pues un gustazo, Lulu. Ay, Es estoy un gusto. encantada. De verdad, Muchas de verdad. gracias, Lulu. No quiero que sea acá. Pero muchísimas gracias por compartir con nosotros, por compartirte con nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un honor. La verdad es que me encanta también escucharlas, yo siempre las recomiendo y me han encantado todos sus episodios. No, muchas gracias, Dave. Yo siempre te lo he dicho, pero de verdad que cuando platico contigo siempre me haces ver las cosas de manera distinta, me amplias mucho mi panorama, entonces eso de verdad te lo agradezco muchísimo. Y algo que de verdad creo que para mí hoy también ha sido muy enriquecedor, pues sabes que nos dedicamos también a trabajar en empresas y eso, y en ocasiones los dolores de cabeza en las empresas es el área de recursos humanos. Cuando Ujú, no debería de ser así, claro. ¿no? Entonces ver mujeres, o sea, que han logrado tanto y han transformado tanto en el área de recursos humanos, la verdad que te admiro mucho porque sé que es un área que es retadora y muy compleja. Entonces, qué afortunadas las empresas que han tenido ahí, de verdad que afortunadas, y por algo estás eres consejera de varias de ellas, ¿no? No, y fíjate que ya ni mencionamos toda esta red que has armado de personas que están en el área, que también se me hace muy padre que todo lo que aprendes no solo es para ti, sino que Exacto. también vas como Comparto. generando, Somos comunidad ándale, esa comunidad. Así que, y sí creo que somos comunidad y somos una tribu y sí creo que cuando yo me he enfrentado a algo, quien me sostiene es justamente las tribus, ¿no? Sí, total. y eso Y también es algo muy femenino. sí, sí, yo también creo eso, ¿Verdad? desde las brujas. Ah. Sí, Pues sí, sí, o sí, sí. sea, sí, Total. hacía Santa Leve y la verdad es que era la forma. Sí, Ujú. sí, total. Después venía esto de la Carpa Roja y bueno, otras comunidades y movimientos. Hoy se trasladan a movimientos donde estamos o no de acuerdo, pero pues seguimos siendo comunidad. Sí, Y sí, que es sí. necesario. Pues muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.